¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Panorama, en esta jornada de martes, para tratar los temas que hemos definido prioritarios o a los que vamos a dedicarles la mayor atención en este momento. Y, y vamos a hablar de números como lo hacemos con bastante frecuencia, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar también de un poco de política sobre esta discusión que se está dando por estas horas y que implicaría modificaciones en el procedimiento electoral que tiene la Argentina, cómo modificar para darle más transparencia, no solamente para facilitar las cosas, sino también para hacer más, sí, más transparente, más eficiente, más, ¿cómo le diría?, más amigable inclusive hasta el hecho eleccionario y evitar situaciones que puedan ser tildadas de irregulares o que puedan dar lugar a maniobras non santas al momento de llevar adelante un proceso electivo. Y vamos a hablar de otra cuestión como es el de la salud, desde la perspectiva de la salud mental, a propósito de las circunstancias que se están dando por estos días, casos muy sonados, como por ejemplo el caso de Chano, por ejemplo, que fue internado recientemente. El testimonio de la madre es de un nivel de dramatismo superlativo y que pone de manifiesto no solamente los detalles de este caso, como decíamos, dramáticos, sino también la impotencia frente a un flagelo como es el de las adicciones o como es el de la narcodependencia. El testimonio de la madre de Chano, como te decíamos, ha sido uno de esos hechos que más ha tenido trascendencia y se ha viralizado también en redes sociales, precisamente por esto, por el nivel de drama que significa. Un personaje que además es exitoso en su vida profesional, como artista, pero que sin embargo en el plano de lo individual, de lo personal, cada X cantidad de semanas reincide en este tipo de circunstancias que obligan a su internación para su tratamiento por un cuadro muy agudo de adicciones o de dependencia. Este es un tema sobre el cual vamos a estar charlando durante el transcurso de esta hora que tenemos aquí en Panorama. Y vamos a hablar, te decía, también de política, porque por estas horas la boleta única de papel es motivo de discusión parlamentaria, es motivo de discusión, de debate, de análisis y probablemente de ser sometida a la consideración de los congresistas en nuestro país a partir de esta iniciativa que intenta darle más legitimidad, más austeridad al gasto que tiene el Estado cada vez que hay un proceso electivo, pero al mismo tiempo transparencia y evitar situaciones que podrían ser tipificadas como no necesariamente fraudulentas, pero sí esas picardías que pueden tener resultados o consecuencias en el resultado de los procesos electivos. La boleta única de papel, con algunas variantes, ya es una realidad en la Argentina, particularmente la boleta única. Por caso de Neuquén. Neuquén tiene boleta única, no es papel, es electrónica, pero es boleta única. Aquí hay una pequeña observación, una consideración distinta a nivel nacional, que es la que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, que permitiría, de prosperar esa discusión, implementarlo como sistema o como mecanismo para la elección de aquellos cargos que son sometidos a la consideración de los electores en nuestro país. Así que vamos a charlar de ese tema. Hace muy poco estuvo uno de los integrantes de la Red Ser Fiscal. La Red Ser Fiscal es una ONG, es decir, es una organización no gubernamental que busca instruir, dar elementos conceptuales respecto de cómo funcionan los procesos selectivos, educa, transfiere conocimientos, transfiere saberes vinculados a estos que son los procesos electorales, con la finalidad de hacerlo cada vez más transparente, ¿no?, al proceso electivo. Así que vamos a hablar de esta temática particularmente con uno de los referentes que estuvo, como te decíamos, hace algunos días atrás en Neuquén, dando su impresión, su parecer respecto de lo que es el sistema de boleta única papel que ha sido presentado e impulsado en el Congreso de la Nación.
Y hablando de Congreso y hablando de impulso, también se está impulsando desde el Congreso esta suerte de alivio fiscal para con los contribuyentes, tanto los monotributistas como los responsables inscritos, los conocidos como autónomos. Alivio fiscal, ¿estamos hablando de alivio fiscal o estamos hablando de una recuperación tal vez de una posición o de una relación entre los ingresos y los compromisos fiscales que te permitiría, por ejemplo, como contribuyente directo del fisco, recuperar posiciones de hace no mucho tiempo atrás, algunos meses atrás nada más? Bueno, de todos estos temas vamos a estar charlando durante el transcurso de esta hora que tenemos aquí en Panorama. Y te decía, uno de los temas que a nosotros más nos preocupa es el de la salud mental. A propósito de este caso que hacíamos referencia, que lo tiene como protagonista a Chano, este músico que ha sido internado recientemente por un... No tenemos todo el detalle, pero sí tenemos el testimonio de su madre, un testimonio muy dramático. Y hace pocos días hablamos en AM550 en la mañana, en la primera mañana, hablaba con un médico de Rincón de los Sauces y nos planteaba una situación que se da allí también en el tema de la salud mental, y es la presencia, por ejemplo, en el sistema público de salud de un especialista en estas temáticas que asiste, bueno, a cubrir su turno una vez por semana, pero después tiene guardias que se atienden por teléfono, es decir, o por Zoom, con lo cual estamos hablando de que las contingencias, las emergencias, los casos agudos que se producen en determinado momento, emergentes, se atienden de una manera que no es presencial. Eso pone de manifiesto también las prioridades en términos de salud mental, teniendo en cuenta que Rincón es un enclave petrolero con todas las, digamos, con todo lo bueno que tiene Vaca Muerta para la economía y para el desarrollo de la región, pero también con todos los dramas que implica la actividad petrolera en términos de adicciones, en términos de violencia, en términos de ludopatía, y que ameritan ese abordaje desde la salud mental. Para pensar estas cosas hemos invitado a José Lumberman, que es psiquiatra, a quien agradecemos este gesto que tiene de darnos parte de su tiempo. Lumberman, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Agustín. Bien, bien, gracias. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes, José. ¿Qué está pasando por estas horas aquí en la región, particularmente con la salud mental? Hemos hablado otras veces de esta temática. Hay que revisar procedimientos, procederes, decisiones políticas, hay que revisar legislación en nuestro país. ¿Cuál es la primera reflexión que nos podría darse respecto a este tema, José? Bueno, en primera instancia, respecto de la ley de salud mental, quiero simplemente subrayar que es una ley buena, es una ley que si se aplicara podría, bueno, digamos, es esencialmente una buena ley, ¿sí? Tanto la nacional como todo lo que se plantea legislativamente a nivel provincial. ¿Por qué ese calificativo de buena ley? ¿A qué hace referencia cuando dice es una buena ley? ¿Por qué? Una buena ley es una buena pregunta. Para mí una buena ley es la que está acorde con los estándares internacionales más avanzados. En el caso de la ley nuestra de salud mental, bueno, está totalmente encuadrada dentro de las normativas y las recomendaciones que hace la OMS, que hace OPS. Tiene que ver con poner el foco en la atención primaria de la salud, tiene que ver con los equipos interdisciplinarios, es decir, tiene que ver con un cambio de paradigma muy, muy importante que permitió esta nueva idea, esta nueva propuesta, yo diría funcional, acerca de cómo encarar la salud mental desde la salud pública, ¿sí? Por eso digo, es buena, digamos, es una ley que resguarda los derechos de las personas con trastornos mentales graves, fundamentalmente. Es una ley que plantea o propone o promueve el desarrollo de alternativas a las internaciones. Es una ley que plantea, digamos, rompe de alguna manera con el poder psiquiátrico en el mal sentido de la palabra, ¿no? Ese poder
Tengo la omnipotente impresión, y, bueno, José, perdón, José, perdón la sí, interrupción. Tengo la impresión de que cuando uno habla de internación, por ejemplo, como que no es tan bien considerado dentro del esquema de la salud mental. De hecho, en alguna época, digamos, todo lo que fue lo que se conoció como la política de desmanicomialización, sí, fue algo impulsado y con muy buenos argumentos para sostenerlo, para sí, fundar esa postura. Pero también sí, significó trasladarle a las familias la responsabilidad tal vez o de atender a esa persona, contener a esa persona cuando no necesariamente tienen todos los elementos, ni procedimentales, ni conceptuales como para abordar claro, situaciones de estas características y a claro, veces tampoco materiales para abordar una temática de estas. claro. Bueno, toda la razón, es tal cual. A ver, la ley es buena, pero nunca se aplicó. Es decir, nunca se puso en práctica a partir de las recomendaciones de la ley alternativas al manicomio. Programas con equipos interdisciplinarios, ¿sí? Que tengan posibilidad de tener reuniones de equipo permanente, con capacitación permanente, es decir, se trata, a ver, la ley plantea cierto encuadre, después lo que no hubo fue un desarrollo sería los distintos dispositivos o las distintas herramientas para abordar los problemas mentales. A ver, el Instituto Austral de Salud Mental ya llevamos 29 años desarrollando, eh, a ver, desarrollando un programa de acuerdo a las recomendaciones que formulan a nivel mundial las organizaciones internacionales, las distintas facultades. Es decir, fue una inversión de 29 años de un grupo de gente para lograr esto que es una alternativa con muy buenos resultados para personas con enfermedades mentales. Pero a nivel nacional, esto es una cuestión bien neuquina aparte, es nuestra, porque el Austral surge a partir del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que tenía que enviar las personas con padecimientos mentales a Buenos Aires para ser internadas, es decir, no hubo un desarrollo como sí hubo en otras áreas de la salud pública, por ejemplo, la oncología, la cardiología, la endocrinología, todas las disciplinas, el diagnóstico por imágenes, etcétera, no tuvo ese desarrollo, no hubo inversión, no hubo. Ahora, A ver, la pregunta, José, perdón. una cuestión que puede explicar. Yo llamo a la salud mental dentro de la salud pública como la cenicienta. Sí. Es la cenicienta de la salud pública. José, me permite una pregunta. Sí, Por qué digamos, esa posición a priorística respecto de este tema? ¿Podría llegar a ser tal vez una explicación el pensar que quizás hay un preconcepto respecto de que son situaciones difíciles de revertir o casi imposibles de revertir o que revertirlas es una utopía? Digamos que quienes ingresan a ese plano, el de la salud mental, hay muy pocas chances de to- revertirlo. totalmente, totalmente. Es tal cual. Y eso forma parte del estigma. Porque la realidad es que, por eso decía lo de 29 años, hoy, a ver, por ejemplo, el manicomio fundamentalmente estaba, en esa época el tema de las adicciones no era una temática, estaba fundamentalmente lleno de personas con trastornos psicóticos, con esquizofrenia. ¿Sí? Porque en esa época, digo, antes de 1952 no había medicamentos para tratar la esquizofrenia, recién a partir de 1952, y recién a partir de ahí. Hoy contamos con medicamentos, hoy no necesitamos el manicomio. Hoy la mayor parte de las enfermedades mentales se pueden abordar y resolver adecuadamente, digamos, con la rehabilitación y la reinserción de la persona con dispositivos como de hospital de día, como de rehabilitación productiva, de casas de medio camino, es decir, ahí dio en el blanco, porque efectivamente lo más terrible para los que trabajamos en este campo es ver cómo se desaprovecha la posibilidad de aplicar
estas técnicas que dan resultado, que no es cierto que sean incurables, Claro. eran incurables, pero José, el cáncer también era incurable. claro, José, ¿y Y qué hoy, pasa con las nuevas patologías, con las nuevas, con estos nuevos cuadros que aparecen hoy? Por ejemplo, el de la drogadependencia. sí, sí, la pregunta, Y claro, digo, aparecieron respuestas desde la farmacología sí, para revertir aquellos procesos que sí, eran motivo de atención de la salud mental hace 3, 4 décadas atrás. Hoy sí, aparecen con otro nivel de preponderancia otro tipo de patologías, como sí, por ejemplo las sí, adicciones. ¿Y se correcto. mantiene ese preconcepto entonces, como antes existía para la esquizofrenia, por ejemplo? ¿Se mantiene ese preconcepto respecto de las adicciones, que es difícil de revertir entonces, y eso es lo que da lugar a Eh, esa suerte de dejadez acerca de eh, esta especialidad? es verdad, digamos, hoy tenemos mucha más respuesta, no son de farmacológicas, para tratar una persona con una esquizofrenia, un trastorno bipolar, ¿sí? Una depresión grave crónica, un chico con Asperger, que un adicto, porque, bueno, la adicción es las adicciones, vamos a llamar así, son patologías muy difíciles de revertir. Este, Recién yo diría que estamos viendo, estoy hablando aquellos que trabajamos con problemáticas de adicciones importantes, ¿no? Que tienen acceso a tratamiento, y en ese sentido, digamos, el tema de instituto es algo muy importante para la población neuquina, ¿sí? Por la cobertura que tiene, y son como los nuevos desafíos de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología. La adicción yo la equiparo a las adicciones al cáncer, que primero es una celulita ahí, después un grupito de celulitas, pero tienen, están como aisladas, ¿no? Están enquistadas. Y después se desparrama por todos lados Hace dando metástasis. metástasis Claro. y mata. Las adicciones, yo las equiparo y bueno, eh, son difíciles de tratar. Estamos viendo distintas alternativas para mejorar esos cuadros, para disminuir el nivel de dependencia. Es sumamente complejo, por eso hay que invertir para investigar, para desarrollar nuevas técnicas. Si no se hubiera invertido en oncología, y bueno, la sobrevivencia del cáncer sería para todos una vez que se define el cáncer. ¿Sí? Es un tema justamente de investigación y ahí tiene que estar la gobernanza de salud pública fomentando esta parte. Pero en realidad creo que es para todos los trastornos mentales graves que incluyen a las adicciones. Por eso me parece muy importante este programa y cada vez que colegas suyos me convocan, porque en realidad, a través de este medio uno tiene la posibilidad de compartir no solamente con la audiencia, sino también con la gente que está a cargo de las definiciones de la salud pública de Claro. nuestra provincia y José, también del país. José, permítame unos segunditos nada más. Quiero compartir con usted un testimonio de Juan Ferrari eh, acerca de la situación que se da digamos, en el sistema de salud. Hace unos días atrás hablamos con un médico de Rincón y nos mencionaba digamos, cuáles son las condiciones en las que la salud pública, desde la salud mental, se desarrolla, por ejemplo, en un lugar tan particular como es Rincón de los Sauces, con sus propias problemáticas, digamos, está en el enclave de Vaca Muerta, con todo el desarrollo y el desembarco de inversiones que eso significa, pero también con la contracara, ¿no? Con adicciones, con ludopatía, con situaciones de violencia.
Permíteme esos 2 segunditos nada más para escuchar lo que nos decía Ferrari respecto de este tema. Además de esto, en Rincón de los Sauces, este gobierno, esta subsecretaría de Salud, permite que haya la única médica psiquiátrica que viva en Córdoba y que atienda por teléfono o por Zoom las urgencias psiquiátricas y la atención psiquiátrica de Rincón de los Sauces. Un testimonio crudo, durísimo, Sí, pero que tiene que ver sí. más que nada con la decisión política, José. ¿Cómo se explica A esto? ver, ¿Cómo se ve esto? hay 2 cuestiones, me parece, de tener en cuenta. Por un lado, el recurso psiquiátrico es un recurso sumamente escaso, porque es una especialidad no solamente difícil en sí misma, bueno, como toda especialidad, en este caso es porque transitamos entre los niveles del cuerpo orgánico y del cuerpo mental y el cuerpo espiritual también, ¿sí? Es un recurso escaso, mal pago. A ver, por otro lado, no estimulado en la facultad, es decir, el lugar que ocupa salud mental, bueno, en los últimos años se ha avanzado, es escaso. Por lo tanto, un poco entendiendo lo que ocurre a nivel gubernamental, es que no hay. De hecho, hay cada vez menos médicos, ¿sí? Hoy es un problema conseguir un médico general, me comentaba un colega que trabaja en un hospital general, ¿sí? Pero Eso es ¿por por qué? un A lado. ver, José, ¿pero por qué? Capaz que nos estamos metiendo en otro territorio que no es propio de su margen de acción, Sí, pero tenemos una facultad de medicina a la vuelta de la esquina. Digo, hasta sí, hace algunos años atrás, nuestros médicos se formaban en Córdoba, en la UBA, digamos, en otros centros, en Mendoza, en otros centros académicos de prestigio, de renombre, pero también que han sido la cuna en donde se han formado cuantísimos profesionales de la medicina. Pero de hace un par de décadas hasta ahora tenemos una facultad que depende de la Universidad del Comahue, que está aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Faltan sí. médicos o no hay A ver, incentivos para que los médicos estén en el sistema público? a, a ver, yo vine a la provincia para trabajar como full time, en el Hospital Castro Rendón. Allá por el año 87 estaba Felipe Zapac, ¿sí? Digamos, vine como full time. Lo que pasa es que hay algo que no funciona adecuadamente y no se puede sostener por distintos motivos. Hice otro emprendimiento, hice un cambio, ¿no? en la cuestión profesional de mi vida. El tema de la medicina, siempre los médicos han sido escasos, siempre han faltado médicos. En todo caso, hay mucha concentración. Cuando hablamos de falta de médicos, es porque la gran concentración de médicos está en lugares donde hay muchos médicos, en capitales, la capital federal, Rosario, etcétera. Ahí también hay muchos psiquiatras, también hay clínicas psiquiátricas. Estoy hablando del país en general, la escasez de médicos en general, y que hoy lo estoy escuchando no solo en el campo psiquiátrico, sino también en otros campos de la medicina. Eso es por un lado. Y por otro lado, la mirada política es, y recordando cuando llegué, el proyecto que planteó, el planteo que se hizo durante ese gobierno de Felipe Zapac fue de armar un plan de integrar a la salud mental a la salud pública. Un plan integral, ¿sí? Tiene que haber un programa específico y solamente salud pública puede llevarlo adelante. ¿Se entiende lo que digo? Falta un programa, falta la ejecución de un programa integral que, bueno, nos permita juntarnos y elaborar ese plan. Pero ese plan no está. Por eso, a pesar de que en los últimos años se han nombrado muchísimos psicólogos y psiquiatras dentro del sistema, no ha operado, porque no estamos integrados, porque falta ese plan. Entonces sería una muy buena noticia que desde Salud Pública se convoque para desarrollar un plan. Somos muchos los que tenemos experiencias valiosas en esta provincia. Nosotros desde el Austral, en el Policlínico haciendo sus experiencias de internación
en un hospital general, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, los servicios de salud mental de todos los hospitales de acá de Capital. Hay mucha gente con mucha experiencia. El tema es cómo integrar, sería esa masa, esa levadura crítica, ¿sí? Integrarnos. Yo no puedo del Austral, yo puedo contar nuestra experiencia, compartir, colaborar, integrar, pero no. Desde este sector no se puede. Ahí está la decisión política. Y la decisión política es desarrollar un plan que permita integrar a todo lo que tiene que ver con salud mental al conjunto de la salud pública. Porque en última instancia, también una internación psiquiátrica es el equivalente a una terapia intensiva. No es un lugar de tortura. Es un lugar donde una persona puede ser contenido, puede ser compensado, puede ser estabilizado para poder después ir a hacer un hospital de día como terapia intermedia y después pasa a piso. ¿Sí? Es decir, es factible. Se puede integrar, es parte de la ciencia médica. Claro. José, no le quiero quitar mucho más tiempo, nos estamos acercando a las No, 6:30. para mí no, para mí 6:30. es ganar tiempo. Bueno, muchas gracias. No, en serio, porque sí. quería comentar una reflexión. Tenemos una ventana. Hay una ventana en el tiempo, ¿sí? Lamentablemente estas desgracias nos juntan. Bueno, sería el espanto, nos junta, pero hagamos, digamos, esto también puede ser una oportunidad para entender que hay una ventana. Estoy hablando de Neuquén. Tenemos un sistema de salud funcional, que funciona con dificultades. Tenemos una seguridad social que funciona. Y tenemos seguridad por obra social que funcionan. Todo puede funcionar mejor. Estamos en un momento donde podemos revertir algo que se viene dando a nivel internacional, no solamente en la Argentina. Esta es una discusión que se da en todas partes. Neuquén tiene esta característica, donde de repente conversamos, un psiquiatra de su casa por Zoom, no en un programa de televisión. ¿Sí? Esto nos da la oportunidad de pensar, de tomar conciencia conjunta y que esto pueda ser escuchado y poder implementarlo significa una ventana para prevenir muchas cosas malas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la próxima pandemia será de salud mental. Usted Exacto. nos decía hace algunos minutos atrás que lo que no abunda son médicos especialistas en salud mental, escasean. Si esto se avisora como el escenario casi, le diría, inevitable en el futuro, que espero que sea lo más lejano posible, ¿por qué razón el recurso, esa gestión del profesional, hoy no está a la altura de la circunstancia, José? Se refiere, a ver, no terminé de entender. A la cantidad de médicos especializados en salud mental, teniendo en cuenta que el horizonte que tenemos hacia adelante será el de una pandemia de salud mental. Bueno, para eso estamos, para entusiasmar, ¿sí? Para entusiasmar. Una cuestión respecto al recurso humano. En el Austral demostramos, y esto está corroborado internacionalmente, que no es necesario tener un psiquiatra para atender a una persona con trastornos mentales graves. ¿Sí? Pero un médico general puede ser capacitado de manera tal que pueda atender a una persona que tiene un trastorno psicótico o una adicción, como puede atender a una persona con un oncológico o una persona con un problema cardíaco. Si tiene, como nuestros médicos generales en el interior, ¿sí? Con una capacitación, con los recursos que tenemos, por supuesto, recursos que quiera participar de esta épica, sí, porque sería una épica, son capaces, de hecho, la mayor parte de los médicos que trabajan en el Austral no vienen de la psiquiatría, vienen de la medicina general. Porque no había, cuando abrimos el Austral, no
no se contaba con recursos humanos de psiquiatría prácticamente. Por eso incorporamos a médicos generales. Y lo que observamos, por supuesto, médicos generales con una adecuada contrarreferencia, pero eso está en el sistema de salud. Claro. Un hospital de tercer, digamos, de tercer nivel trabaja tranquilo porque sabe que el nivel de mayor complejidad va a dar respuesta en caso de necesidad. Y acá es lo mismo. Es decir, con un psiquiatra puede supervisar e ir capacitando en tarea a 10 médicos generales, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es una cuestión, están las fórmulas para poder desarrollar esto en Neuquén. Está el recurso humano, está el recurso edilicio. Hay que convocarlo y capacitarlo nada más. José, yo le agradezco mucho la gentileza que ha tenido, como otras veces también, de darnos parte de su tiempo para charlar de estas temáticas, que no se agotan acá y vamos a seguir charlando seguramente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Bueno, José, chao, que pase una buena noche. José Lumerman es psiquiatra. La salud mental, las adicciones, el debate sobre la internación, estos temas que nos están interpelando también por estas horas, por estos días, y que ponen precisamente en tensión una faceta de lo que es el servicio de salud, o pública o privada, pero el servicio de salud, en el fondo es eso, ni más ni menos. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a hablar de dos temas duros de digerir, uno de política y de elecciones. ¿Por qué? Porque se está hablando de una nueva forma o modalidad de llevar adelante las elecciones en la Argentina. ¿Va a prosperar eso? No lo sé. Está en discusión en el Congreso de la Nación. Pero vamos a ver de qué se trata. Y vamos a hablar de economía, pero después de los avisos comerciales.